Es casi increíble que la mayoría de las personas pase la vida entera intentando vencer a la fuerza, sin nunca darse cuenta de que estaban usando la fórmula equivocada. Cuando entendí que no era el esfuerzo aislado lo que traía resultados, sino la frecuencia interna que yo emitía, mi vida se puso patas arriba. Y no fue poco a poco, fue rápido. Lo que parecía imposible comenzó a suceder con naturalidad. Personas surgieron, puertas se abrieron, ideas brotaron. Del mundo externo respondió como un espejo limpio. Pero nadie me había contado esto antes. Y yo sé que tú tampoco lo has oído de esta forma. Durante años observé un patrón que se repite como un reloj roto. La mayoría de las personas pasa la vida entera corriendo detrás de dinero, pero sin nunca alcanzar una verdadera libertad. Siguen un guión invisible, heredado de generaciones anteriores, y ni se dan cuenta de que están atrapadas en una matrix de escasez. Yo mismo necesité romper muchos paradigmas internos antes de entender el porqué de esto. Y cuando entendí, nada más fue como antes. Los datos son claros y dolorosos. Apenas el 1% de las personas se vuelve rica después de décadas de vida adulta. Eso no me sorprende más. Lo que realmente me impresiona es cómo ese sistema permanece oculto, actuando detrás de las cortinas como si fuera natural. Más de la mitad muere pobre, no por falta de capacidad, sino por haber olvidado lo que es posible. Fueron enseñadas a sobrevivir, no a crear. No es sobre cuánto esfuerzo alguien pone en sus acciones. Ya vi personas trabajar 12 horas por día y aún así terminar el mes en rojo. Y también conocí a quien trabajaba menos, pero con claridad de propósito y mente alineada con abundancia, que prosperaba sin resistencia. El punto nunca fue cuánto se hace, sino el estado de conciencia en el que se está. Eso lo cambia todo. Recuerdo cuando percibí que yo también estaba preso en ese condicionamiento. Crecí con frases como, el dinero no nace en los árboles, o solo se gana con mucho sudor, hasta que un día me pregunté, ¿quién fue el que escribió esas reglas? ¿Y por qué yo estaba aceptando todas sin cuestionar? Fue en ese momento que la llave giró. Cuando la mente comienza a cuestionar, el campo cuántico comienza a responder. Existe un ciclo que la mayoría repite sin percibir: trabajar, pagar, consumir y endeudarse. Y en ese ritmo, los sueños se convierten en promesas distantes. Aprendí que si la mente no cambia, el mundo externo jamás cambia. Por eso insisto tanto en la reprogramación, porque el cerebro es maleable y el destino también. Pero para eso es necesario coraje para salir del automático. La verdad es que muchos viven en una escasez programada como si fuera una maldición hereditaria, pero no lo es. Es solo una repetición inconsciente de ideas viejas que se convierten en verdades porque nunca fueron desafiadas. Yo viví eso y por eso hablo con tanta firmeza. Nadie nació para vivir limitado, solo fue entrenado así. Y lo bueno es que el entrenamiento puede deshacerse. Lo que me liberó fue percibir que la realidad no es un reflejo de la suerte, sino del estado de ser. Cuando comprendí esto, todo a mi alrededor comenzó a responder de forma diferente. Personas, oportunidades, ideas, todo pasó a alinearse con un nuevo patrón interno. Y ese patrón es algo que cualquiera puede instalar. Basta querer ver con nuevos ojos. Fue en ese punto que comencé a mirar el poder de la imaginación con otros ojos. Vi niños creando mundos enteros con simples objetos y percibí que allí había una fuerza que los adultos habían olvidado. Una llave escondida detrás de la rutina, un puente entre lo invisible y lo posible que solo comienza a surgir cuando decidimos recordar lo que siempre estuvo adentro. Cuando era niño, fingir era natural. Un palo de escoba se convertía en caballo. Una sábana se convertía en capa de superhéroe. Pero conforme fui creciendo, me dijeron que dejara de soñar, que fuera realista, y fue ahí que me alejé de una de las herramientas más poderosas de la creación, la imaginación aplicada con intención. Solo después de adulto, percibí que aquello no era juego, era una tecnología espiritual. Hoy entiendo que fingir de la manera correcta es un acto sagrado. Cuando finjo con propósito, no me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy conectando con una frecuencia donde aquello ya es real. Fingir en este contexto es escenificar con conciencia una nueva versión de mi ser. Es vestirme con el futuro antes de que llegue, como si le dijera al universo, ya está hecho. Y él responde,
porque la vibración no distingue real de imaginado. Comencé a hacer esto con pequeñas cosas. Me veía entrando en una sala y siendo recibido como alguien exitoso. Sentía el perfume, escuchaba los sonidos, tocaba los detalles con la mente. Era más que visualización, era incorporación. Me convertía en aquella persona por algunos minutos y eso reconfiguraba mis emociones, mis pensamientos e incluso mi postura. Era como entrenar una nueva versión de mí mismo. La neurociencia prueba que el cerebro no diferencia algo que vivencias físicamente de algo que vivencias emocionalmente de forma intensa. Si sientes como si ya estuvieras allí, ya estás, neurológicamente hablando. Y cuanto más repites, más natural se vuelve aquello, hasta que lo externo comienza a reflejar lo interno sin esfuerzo forzado. Fingir con intención es lo que llamo previvir la realidad deseada. Es como experimentar una película antes de ser lanzada, pero ya con guión, banda sonora y final feliz. Yo paso por esto todos los días, incluso ahora. Me veo dando conferencias en lugares que aún no agendé, curando personas que aún no conocí, expandiéndome a dimensiones que aún no alcancé. Y todo comienza a manifestarse uno por uno. Si alguien me pidiera un único ejercicio para cambiar la propia vida, sería este. Elige una escena ideal de tu futuro y escenifícala mentalmente todos los días por 21 días. Pero escenifica con emoción, con detalle, con presencia. Siente la gratitud como si ya hubieras recibido. Ese es el secreto, ser antes de tener. Fingir no es infantil, es cuántico. Y cuando se hace con conciencia, mueve montañas. El problema es que fuimos enseñados a esperar pruebas antes de crear, pero el universo no responde a pruebas, responde a vibración. Si esperas sentirte próspero solo cuando tengas dinero, estás invirtiendo el orden. Primero sientes, después manifiestas, primero eres, después ves. Esa es la verdadera arte de la creación. Y yo sigo practicando todos los días porque nunca falla. Es así que el niño que fui un día volvió para guiarme. Y cuando eso sucede, algo se abre dentro de mí. Una confianza serena, una claridad que no se explica, solo se siente. Y en ese punto, comienzo a percibir que mi estado de ser no es fijo, es un canal en constante sintonía. Y al ajustar la frecuencia, comienzo a salir de la lucha y entrar en la transición. Durante mucho tiempo, viví en lo que hoy llamo estado actual, el modo de supervivencia. Me despertaba ansioso, preocupado con cuentas, responsabilidades, compromisos. Era como si mi cuerpo viviera en piloto automático, preso en una eterna anticipación de lo peor. En ese estado, todo exige esfuerzo. La vida se vuelve reactiva y no creativa. En ese nivel, las hormonas del estrés comandan todo. La química de la ansiedad y del miedo pasa a ser el combustible del día. El problema es que, cuando el cuerpo se acostumbra a eso, se vuelve adicto. Me veía repitiendo patrones, incluso sabiendo que quería algo diferente. La verdad es que, sin percibir, me volví el químico de mi propia prisión. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Entré en el estado de transición. Ese estado es incómodo porque todo parece incierto. Las creencias antiguas comienzan a derrumbarse, pero las nuevas aún no se han afirmado. Es como cruzar un puente en medio de la niebla, y allí en medio surge el miedo, pero también la posibilidad. Fue en ese momento que percibí que cuestionar era la primera señal de despertar. Comencé a preguntarme si todo aquello que creía tenía realmente sentido. ¿Será que la riqueza exigía sufrimiento? ¿Será que la salud era solo genética? ¿Será que el amor era escaso? Esas preguntas abrieron puertas internas que estaban cerradas desde la infancia. Poco a poco fui sintiendo el despertar. Comencé a entender que todo aquello que yo buscaba ya existía en mí. Apenas estaba dormido. Fue un shock percibir que no necesitaba convertirme en nada, solo recordar. En esa etapa, el corazón se abre, la mente se expande y la realidad comienza a responder diferente. Es como si el mundo dejara de ser un espejo roto y revelara un reflejo entero. En este nuevo estado, el tiempo cambia. Lo que antes era lucha, ahora se vuelve flujo. Lo que antes era miedo, ahora se vuelve entusiasmo. Pasé a vivir de adentro hacia afuera y no más al contrario. Lo externo se volvió consecuencia de mi alineamiento interno. Fue ahí que entendí lo que significa crear con ligereza. Vivir en el estado natural es ser quien ya eres, sin esfuerzo. No se trata de repetir afirmaciones, sino de incorporar una verdad profunda. En este punto, no buscas, emanas, no deseas, vives,
No persigues, atraes. La realidad externa se vuelve una extensión de tu campo interno y todo alrededor comienza a alinearse con ese nuevo ritmo. Y entonces, al alcanzar ese punto de equilibrio, percibí que existía un momento específico en el día en que este estado se volvía aún más accesible, un portal diario, una ventana poderosa que podría reprogramar todo el subconsciente. Descubrí después de años estudiando la mente humana que existen dos momentos del día en que el subconsciente está más vulnerable. Son los primeros y los últimos 17 minutos de nuestro día. Allí, la mente está entre el estado beta y el estado alfa, y es en ese intervalo que la reprogramación sucede con más profundidad. Si cambias tu frecuencia en ese tiempo, cambias tu vida entera. Fue exactamente eso lo que comencé a hacer. Antes de dormir, dejé de alimentar mi mente con problemas, noticias o redes sociales. En vez de eso, me acostaba y me sumergía en escenas del futuro que quería vivir. Sentía como si ya hubiera conquistado aquello con emoción, con detalle. Cada noche, mi cuerpo se dormía dentro de una nueva realidad, y por la mañana era como si me despertara dentro de una versión más alineada de mí mismo. Justo al despertar, aún con los ojos cerrados, repetía este proceso. Antes de tocar el celular, antes incluso de abrir los ojos, me conectaba, respiraba hondo, sentía gratitud, me veía viviendo aquel futuro. Era como si mi conciencia hiciera una descarga directa del campo cuántico, y cuanto más repetía, más natural se volvía aquello. La cambio comenzó a manifestarse primero en mi humor, después en mi ambiente. Es en esos 17 minutos que el cerebro es más plástico. Acepta nuevas ideas sin resistencia. Entonces, comencé a aprovechar ese intervalo para insertar nuevas creencias. Yo soy próspero. Todo está saliendo bien. Yo soy salud perfecta. Pero no solo pensaba, sentía. Y cuando el sentimiento acompaña al pensamiento, la transformación no puede ser evitada. Este ritual se convirtió en un código de activación, un portal entre la realidad actual y el futuro que quería vivir. Y no necesita horas de meditación o técnicas complejas. Bastan 17 minutos de presencia, 2 veces por día. Pon una música suave, respira profundamente. Imagina tu día perfecto o tu sueño realizado. Lo importante es sentir como si fuera ahora. Mucha gente me pregunta, ¿por qué 17 minutos? Y yo respondo, porque es el tiempo promedio en que el cerebro comienza a entrar en ondas cerebrales más lentas, como alfa o incluso teta. Es ahí que el consciente afloja el control y el subconsciente abre la puerta. Experimenté, documenté y enseñé esto, y vi resultados en miles de personas alrededor del mundo. Este hábito simple cambió completamente mi forma de vivir. No me convertí en otra persona, pasé a acceder a una versión más elevada de mí mismo. Lo que antes parecía difícil pasó a fluir. Ideas nuevas comenzaron a llegar, oportunidades surgieron y mi cuerpo comenzó a responder con más energía y equilibrio. Todo comenzó con 17 minutos de intención. Y fue justamente al dominar esta práctica diaria que percibí algo aún más profundo. La manifestación verdadera no sucede cuando deseas, sino cuando encarnas. Mucha gente todavía cree que la ley de la atracción funciona como un pedido hecho al universo, como si él fuera un camarero cósmico. Pero aprendí con experiencia propia e investigación que no se trata de desear algo, se trata de ser ese algo. El universo no escucha lo que quieres, responde a lo que vibras. Y solo vibras lo que crees ser. Al principio, esto me parecía demasiado abstracto, pero fue solo cuando comencé a vivir como si ya fuera próspero, saludable y realizado que todo cambió. No estaba esperando más a que el futuro sucediera. Comencé a ser el futuro en el ahora. Y ese pequeño ajuste activó el campo cuántico a mi alrededor de forma que parecía magia, pero era ciencia. Comencé a percibir que cada gesto, cada palabra, cada elección de mi día era una afirmación viva de mi identidad. Si decía que quería abundancia, pero me quejaba del precio de las cosas, mi vibración era de escasez. Si deseaba amor, pero actuaba con carencia, estaba alejando lo que más quería. Fue entonces que cambié el juego. Me convertí en el reflejo de lo que quería atraer. Comencé a caminar como quien ya había ganado, a hablar como quien ya había conquistado, a pensar como quien ya vivía la vida de los sueños.
No era arrogancia, era alineamiento. Y el universo, como un espejo sensible, pasó a reflejar exactamente esa versión, no de forma inmediata, pero de forma certera. Recuerdo un día específico en que me vi ante una situación difícil. Mi antiguo yo se habría desesperado, pero elegí actuar como mi nuevo yo. Respiré hondo, sonreí y confié. Y en esa misma semana surgió una solución que ni estaba en mi radar. La vida comenzó a sorprenderme porque yo estaba sintonizando con otra realidad. Ese es el punto que pocos entienden. La vibración viene primero, la evidencia viene después. No es al contrario. No esperas sentirte confiado para actuar con confianza. Actúas con confianza y entonces comienzas a sentirte así. Fue así que destrabé áreas de mi vida que parecían congeladas por años. Y lo más bonito de todo es que esto no exige talento, dinero o suerte, solo exige decisión. Decisión de ser ahora quien ya eres en tu esencia. Y para eso, creé hábitos simples. Uno de ellos era revisar mis pensamientos a lo largo del día y preguntarme, ¿esto aquí está en sintonía con quien quiero ser? Si no lo estaba, lo cambiaba allí en el momento. Con el tiempo, este proceso se volvió natural. La manifestación dejó de ser un esfuerzo mental y se volvió consecuencia. Todo fluyó con más ligereza. Y fue en esa ligereza que finalmente entendí. No se trata de forzar ni de controlar, se trata de permitir. Y cuando permites, lo extraordinario encuentra una brecha. Ahora que todo esto fue revelado, se vuelve imposible continuar viviendo en modo automático como si nada hubiera pasado. A cada palabra, accediste a una nueva capa de tu propia conciencia, y eso por sí solo comenzó a mover los engranajes de lo invisible. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento a partir de ahora? Define lo que vas a manifestar en los próximos días. Comenta aquí abajo, yo ya soy. Si decidiste alinear tu vibración con tu nueva realidad, esto no es solo un comentario, es un decreto.